que se veía venir porque el despliegue naval norteamericano llegó incluso a ser más grande que el que se había hecho en el 2003 y desembocó en la invasión de Irak, ¿no? Aquella guerra que incluyó infantería, lo que hablaban recién, y determinó la caída del régimen de Saddam Hussein, pero también convertir a Irak en un agujero negro que supuró yihadismo y violencia durante larguísimos años, ¿no? En este sentido, hoy el despliegue militar tenía la envergadura que preanunciaba un ataque. No se lo esperaba este fin de semana porque el jueves, en la reunión en Ginebra, que tuvieron del lado norteamericano el asesor, el enviado de Donald Trump y también su yerno, Jared Kushner, con la contraparte, bueno, quedó abierta la continuidad de la negociación. Teóricamente mañana tenía que seguir la negociación. Por eso creo yo que lograron encontrar con la Guardia Baja al máximo líder del régimen, que Ujú. estaba en el complejo habitacional donde tiene su vivienda o su residencia y sus oficinas, ¿no? Si De hecho, no, hubiera sido muy mataron difícil a un encontrarlo. hijo, su hija, su yerno, una nieta, digo, lo encontraron prácticamente en familia a Jamenei, ¿no? Claro, porque estaba en el complejo edilicio donde está su residencia, donde Claro. habita la familia entera. Y como había quedado la puerta abierta a la continuidad de las negociaciones, creo que no esperaban el ataque cuando llegó Claro, y por eso estaban donde no debían estar. Se supone que debían estar en búnkeres claro. con un despliegue naval de la envergadura que alcanzó el que desplegó Estados Claudio, Unidos. Sí. para entender quién es Jamenei, para entender un poco quién es esa figura, este líder religioso que representa, ¿no? Sí, Jamenei era el líder máximo y lo fue durante 36 años. Él fue discípulo del ayatolá Ruhollah Khomeini, Jomeini. que fue quien derrocó al Shah Reza Pahlaví en el 79. Fue un discípulo predilecto del ayatolá Khomeini. De hecho, aprendió de él la doctrina del chiismo duodecimano, por el cual son los clérigos los que tienen que gobernar, o sea, es la religión la que Claro. tiene que estar en el poder. Luego comenzó a militar y al activismo político cerca de Jomeini desde mediados de la década del 50, cuando el MI6 y la CIA, coordinándose con el Shah Reza Pahlaví, derrocaron a Musedek, que era un primer ministro nacionalista, había llegado por el voto popular en elecciones libres y democráticas, las únicas que tuvo Irán en toda su historia, verdaderamente Las única. únicas, Las Era un las únicas. únicas, qué Claro. nacionalista locura. laico. Era un nacionalista laico y fue derrocado por los aparatos de inteligencia británicos, norteamericanos y por el Shah Reza Pahlaví. Claro. Ahí la monarquía se convirtió en una tiranía y como Pahlaví, digamos, arrasó a toda la oposición laica, a toda la oposición secular, que eran nacionalistas, como el primer ministro Musabeq, y de izquierda. Lo que quedó como oposición, lo que quedó liderando la disidencia fueron los clérigos chiitas, Ujú. ¿no? Y por Claro. eso cuando llega Khomeini al poder en el 79, bueno, primero el primer ministro es Barzagán, que era un laico que intentó restituir las relaciones con Occidente, y ahí es cuando Khomeini hace tomar la embajada norteamericana, que va a durar ocupada un año y teniendo a los diplomáticos como rehenes, y ahí cae el gobierno de Barzagán. Entonces, poco después ya va a llegar a la presidencia Ali Hossein Jamenei.
Khamenei, ¿no? Era 89 el más o menos. predilecto. Y Claro. como presidente fue hasta 1989, que es cuando, por muerte natural, termina el reinado de Jomeini, y quien asume como sucesor Es es Khamenei. Ali Khamenei. El cambio que hizo Khamenei en la política exterior y en la política regional fue muy significativo, porque Ruhollah Khomeini tenía como principal objetivo en la región generar una ola de revoluciones chiitas, ¿no? Que voltearan a las monarquías suníes y a los Mirá, gobiernos laicos suníes que estaban en los países árabes. Bueno, cuando llegó Jamenei al máximo liderazgo, esa dejó de ser la prioridad. La prioridad fue destruir a Israel. Claro. claro. Claro, Fue Jamenei quien convirtió a la República Islámica de Irán en el archienemigo, el enemigo claro. existencial de Antes el Israel, enemigo era porque lo Irak. que Claro. proponía Antes, era... antes el enemigo era Irak, ¿no? En su momento. Y después, perdón, ¿nos escuchás ahí? sí, Ahí está, sí. digo que antes el enemigo era Irak, ¿no? Derrocado Saddam Hussein, que también era un líder sunita, Claro. ¿no? Ahí Bush es se lo donde- sacó de encima. Claro, es donde Claro, comienzan a limpió. mirar a Israel. ¿Nos escuchás, Claro. Claudio? Sí, ahí sí. Sí, 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 Hay un los detalle, escucho. hay un detalle que queríamos consultarte, hoy discutíamos. Mahmoud Ahmadinejad, que dicen fue también abatido en medio de los ataques, que fue un protagonista preponderante en todo este tiempo donde se vinculó la Argentina con el tema del tratado con Irán y demás, había estado precisamente en aquella toma de la embajada, ¿no? Por Khomeini, ¿no? Así es, era de los participantes laicos, o sea, no es un clérigo, Ahmadinejad, pero es un fanático ultra islamista que participó en la toma de la embajada, que cuando fue alcalde de Teherán deshizo todas las reformas de apertura que había hecho como alcalde de Teherán Mohamed Khatami, quien luego llegaría a la presidencia y haría una presidencia frustrada. Era un reformista, pero el ayatollah Jamenei precisamente frustró ese gobierno, lo bloqueó Claro. por todas partes. Entonces, Sí. perdón, Ahmadinejad llegó a la presidencia, lo que fue muy significativo y que nos toca a nosotros es que fue quien instrumentó la llegada de Hezbollah, ¿no? Que era uno de Claro. los brazos que había creado Ali Khamenei cuando creó el eje de la resistencia, que lo llamó alimentando al Hezbollah, a Hamas desde la Franja de Gaza, a los hutíes, los ayudó a tomar un territorio importante en Yemen, creó milicias chiitas en Siria y en Irak. Cuando Ahmadinejad llegó al poder, él colaboró con la llegada de Hezbollah a América Latina, a Sudamérica, fue quien tejió los vínculos, él como presidente de Irán, con Hugo Chávez en Claro. ese momento y también con Evo Morales. Tal Él cual. fue el gran impulsor en la instrumentación de esa política de Ali Khamenei que tenía que ver con su odio Ahí visceral quiero a hacer Israel. pie ahí, quiero hacer pie ahí para preguntarte, ¿qué riesgo corre la región de Sudamérica con Irán hoy en el centro de la escena, con una cúpula militar totalmente devastada? Hoy por hoy, ¿cuál es el problema, cuál es el peligro que corre, por ejemplo, el Cono Sur, la República Argentina? Bueno, yo creo que no hay un peligro inminente. Mi sensación es que esta no es la zona que más riesgo corre. Hezbollah ha sido el brazo iraní que desde el Líbano desembarcó en esta parte del mundo, y Hezbollah en la última guerra contra Israel quedó muy disminuido, quedó sumamente debilitado. Por eso no es este momento
en un momento en el que se vislumbre un peligro inminente. Por cierto, Mariano, si un régimen de esas características se encuentra al borde del abismo, lo que va a intentar es patear el tablero y que se caiga el mundo. Claro. De hecho, la estrategia de Ali Khamenei de llevar la guerra a toda la región es una estrategia suicida. En lo inmediato es contraproducente. Claro. Los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita no querían que se produzca lo que se produjo a partir de ayer, ¿no? Venían llamando a Estados Unidos y a Israel a no desatar Claro. otra guerra contra Irán. Claudio. Pero han estado desde ayer recibiendo misiles ciudades como Abu Dhabi, como Dubái, Doha, Doha, la Qatar. capital de Qatar, Manama, la capital de Bahrein, Al-Kuwait han recibido misiles. Eso es empujar a los árabes a la vereda del enemigo. Y en este Siempre escenario, fueron adversarios, siempre Claudio, fueron medio enemigos, pero ahora no tenía por qué hacerlo. ponerlo en la vereda de quienes lo Contraria, están claro. atacando y eso se parece a querer a quien se cae de la mesa y tira del mantel Claro. y dice, bueno, que se caiga el mundo. Que caiga Claudio, todo. te quería preguntar por Donald Trump, las opciones que él baraja tiene sobre la mesa. Sí. Por un lado, ayer dijo que se levante el pueblo, nosotros bombardeamos desde arriba, atacamos y el pueblo tiene que hacer su parte. Pero hoy ya abrió la posibilidad de una negociación, habló de nuevo liderazgo sin especificar bien a quién se refería. ¿Cuál pensás que es el escenario preferido, que preferiría Donald Trump para salir de esta situación? Sí, cuando llamó al levantamiento popular, obviamente lo que estaba buscando era una alternativa que no sea la invasión terrestre. Ustedes Claro. lo estaban explicando Sí, sí. recién. Esa sería la más costosa en vidas, ¿no? Y también económicamente para los norteamericanos. Es un territorio muy grande. El de la República Islámica de Irán es un país gigantesco. Y tiene 90 millones de habitantes. Es muy difícil ganar en tierra una guerra en un país de esas dimensiones. No es fácil de invadir. Bien. Por lo tanto, la salida del levantamiento popular, o sea, que caiga derrocado por la población, es la alternativa para que el régimen caiga si no se quiere hacer una Bien. invasión por tierra. Correcto. Si Claro. no va a funcionar la rebelión popular, porque siempre fueron aplastadas, en 1999, cuando se produjo una suerte de Tiananmen estudiantil en Teherán, fue aplastada brutalmente por la represión. En el 2009, cuando Ahmadinejad le hizo fraude para ganarle a Mir Hussein Musavi la elección de aquel año y estallaron protestas por todos lados, las terminó aplastando el régimen, igual que a las del 2019, cuando la policía de la moral mató a Mahsa Amini por tener mal puesto el velo islámico, o la más reciente, donde los muertos podrían alcanzar la cifra de 30.000, ¿no? Entonces, como esa posibilidad seguramente falla en esta ocasión, o es posible que falle, la del triunfo de una rebelión popular, yo creo que ya van a empezar a sondear la posibilidad de un cambio de régimen. Clarísimo. En este momento hay un régimen como el que nunca lo hubo, o hay un gobierno de transición, donde el poder no está en las manos de uno, sino de un triunvirato. Está Pezeshkian, Masud Pezeshkian, el presidente, y el titular del poder judicial, y también el ente religioso, que es el que filtra las listas de candidatos, ¿no? El que dice Sí. quién puede ser ¿Quién podría candidato al ser? Majlis, al Parlamento o a la presidencia, a las alcaldías o a las gobernaciones, y quién no puede. Ese triunvirato tiene que manejar la transición hasta que suba un nuevo ayatollah. Bueno, hay una posibilidad abierta
De momento no se ve ningún gesto negociador del lado iraní, No. todo lo contrario. Bien, Pero hay bien, bien. una dirigencia reformista, recién lo nombré, Amir Hussein Musavi, el expresidente y exalcalde de Teherán, Mohamed Hatami, que también es turbante negro, o sea, un sayed, alguien que se supone descendiente de Mahoma, y son reformistas y harían un gobierno moderado. Creo que eso va a ser preferible para Bien. Trump antes que una invasión que sería Por entrar supuesto, en el sería laberinto del Imposible, sí. Minotauro. exactamente. Gracias.